que vimos el día de ayer para ubicarlo en contexto y que él sepa cómo empezar hoy. Bueno, ayer vimos la televisión abierta. Vimos entonces que Colombia está suscripta al sistema TVT2, Mm. TVB-2, ¿sí? Que vimos también que el tema de la diferencia entre la televisión abierta y la televisión cerrada, pues básicamente es que la televisión abierta utiliza más ancho de banda, pues utiliza el mismo ancho de banda, pero solo le llega un canal, mientras que la televisión cerrada, la privada, la de cable, pues utiliza el mismo ancho, que son 6 MHz, pero le llegan, pueden meter más canales. Llega con más Vimos también que canales. estamos prontos al apagón de la señal analógica, El apagón analógico. ¿sí? Y solo piensan dejar la señal digital. Y entonces estábamos ahí viendo con la profe que eso estaba proyectado para hacerlo en 10 años, pero que pues todavía como que no han acabado. Es que, Vimos todo cómo funciona la televisión, es decir, que hay alguien quien produce, una productora de televisión, hay alguien quien coge esos datos, los compacta y los mete en un formato que es MPEG y luego los venden a los canales, eso se va a un satélite, el satélite lo proyecta a una antena y La luego esa antena lo antena la envía a distribuye. la casa y ahí está la antena TDT, significa televisión terrestre digital, TDT, televisión digital terrestre. Y entonces ahí es donde llega y la casa aprovecha esa señal. Sí, porque Es la cerrada utiliza más o menos lo mismo, solo que va dirigida por cable. por ¿cómo, cable y cómo aprovecha aprendí? mejor el espacio. ¿Cómo aprendimos, Claro. no? Entonces, cuéntanos, Fabio, ahora sí comparte. Y tras del hecho me escribe esta mañana y será que tengo que hacer presentación. ¿Puede creer eso, Carlos Andrés? Conchudo. La ley de los conchudos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, íbamos a empezar con Pero entonces, una, espera. Ponle en modo presentación porque no los está en modo diapositiva. Ahora sí, listo, profe. Ahí ya. ya. Entonces, ahí era donde ya íbamos a empezar con una, pues, breve introducción de cómo se originó, pues, obviamente, el espacio televisivo o quién fue, que fue en Estados Unidos en febrero de 1949, un estadounidense de Astoria, Oregon, el ingeniero Leroy Ed Parsons, montó una pequeña red que se puede considerar, precursora de la televisión por cable. Estaba constituida por un sistema de antenas, amplificadoras y mezcladores de señal. Esta señal combinada era distribuida mediante cable a sus vecinos, que de esta forma podían ver diversos programas sin necesidad de disponer de antenas y con un buen nivel de calidad. Ahí estaríamos hablando prácticamente de televisión abierta, ¿no? Porque por Mm. medio de las antenas era que recibían Sí, la en señal. ese O momento sea, era la antena, empezó sí. siendo abierta. Mm. Y ya aquí en Colombia llegó, fue el 13 de junio de 1954, que pues previamente ya habíamos visto algo en anteriores clases, que fue durante el gobierno de Rojas Pinilla, que se inauguró oficialmente la televisión en Colombia, que la primera transmisión oficial inicia a las 7 p.m. Como ya era una tradición, se escucha la melodía del himno nacional de la República, pero con la particularidad de ir acompañada con imágenes de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Acto seguido, el general Rojas Pinilla se dirige al país desde el Palacio San Carlos, actual ministro de Relaciones Exteriores, y Actual declara ministerio, oficial, ministerio. actual ministerio, uy sí, qué pena, Es que ministro. oficialmente inaugurada la televisión en Colombia. La señal era recibida en Bogotá y sus alrededores por el canal 8 y en Manizales por el canal 10. Ahí es más o menos como cuando uno no tenía televisión o le cortaban a uno la televisión, que en el poste le cortaban a uno la Sí. televisión y Y uno la simplemente antena, ya y la podía ver, antena era iba lo en que el, y la era antena el iba en el techo. canal Y la antena iba en el en techo. el techo, ya era, sí, ya era donde uno podía ver el 8, el 10, el canal 3 y como el 21 que era el canal capital o el canal 1. Yo no entiendo por qué la televisión llegó igual que Bogotá y siempre con Manizales. Siempre Manizales, no sé por qué, pues no es que esté menospreciando a Manizales, sino pues que siempre es Cali o Medellín, pero no, la ¿Quién televisión sabe, siempre fue profe? Bogotá, Manizales y Manizales fueron siempre las pioneras en televisión.
No sé, es que Manizales tiene buenos cerros, creo. De pronto sería por eso. Mejor recepción de señal de Mm, pronto toma. sí, pero siempre Que por si Manizales. cerros, lo que tiene es paredes. Uy, sí. Uy, Yo no conozco Manizales. uy, Uy, profe, cuando no. vaya, va a ver que eso usted va en un taxi y a usted le da miedo es que esa vaina se vaya de para abajo, se vuelva ese ¿Sí? taxi. Uy, ¿De sí, Subiendo pues verdad? esas lomas, uy, Dios mío. una pared, esa vaina. Eso se haga de cuenta como cuando el alimentador subía al Diana Turbay, ahí por la, por la picota, Por la que uno principal. decía, por la principal, que uno decía en qué momento esta vaina se devuelve y nos vamos todos de para abajo. ¿Todo Manizales así? Sí, todo Uy, profe, Manizales sí. son unas empinadas, profe, Pero bravas. Uy, no jodas, de Cuando verdad. brutales. estaba lloviendo. Pero no tiene nada bonito. Tiene un mirador, sí. El pueblo, La ciudad, el pueblo es la bien ciudad. bonito. Y la ciudad como tal, la ciudad principal. Mm, Entonces ya aquí entramos a empezar a entrar en contexto con lo que es la televisión cerrada, que pues maneja el mismo ancho que la abierta, solo que estaba direccionada es por cable. Y pues obviamente el servicio uno paga por cierta cantidad de canales y pues ahí por ahí también se transmite la telefonía y el internet. Esta funciona por medio de la CATV, que es un cableado, el cual lo recibe la antena y por medio de la recepción de la antena ya lo dirige hacia las demás, hacia el header, hacia la cabecera y después hacia los nodos y de los nodos los dirige ya hacia los abonados, que prácticamente ya es ahí cuando empieza a interferir lo que es el cable coaxial y la fibra óptica, dependiendo de cómo lo estén manejando y pues como cada teleoperador lo maneje, si ya es por cable coaxial o por fibra óptica, él empieza a trabajar ya a enviar esa señal. Ahí, mm. después de esa CAT empieza la red HFC, que la red HFC es el híbrido de fibra coaxial. O sea, ahí es cuando entra a ser contexto o solo coaxial o solo fibra, o viene la combinación de las dos, fibra óptica y coaxial. Entonces, en telecomunicaciones es un término que define una red de fibra óptica que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial. Y Ethernet, que es el que Entonces, vamos, aquí en esta imagen, ese Ethernet es el que vamos a ver mañana, ¿no? sí, el Ethernet es el que vamos a ver mañana. Aquí Ujú. en la imagen, pues obviamente podemos apreciar que se recepciona desde las antenas, ya sea satelital Pero de las antenas va con o, cable coaxial, según este dibujo, ¿cierto? sí, según vimos, pues baja con cable coaxial, ya se empieza a distribuir al header, que el header Mm, es como el que maneja la señal de cada teleoperador. Es como, por decir, la principal de cada teleoperador y ahí ya lo empieza a distribuir dependiendo con lo que trabaja. Digamos, claro, trabaja con coaxial, este, trabaja con fibra óptica y después lo une a coaxial, que eso ya más adelante vamos a ver cuáles son, digamos, los Ven, pero yo componentes estoy que tiene cada daltónica uno. o yo no veo el Ethernet por ningún lado. ¿El qué? El Ethernet de moradito. El Ethernet. No, no estás daltónica, profe. Yo también estaba analizando la imagen y yo creo que el Ethernet ya iría como más bien en alguno de estos. Mm. En el hogar. Sí, Sí, porque ya en el hogar como tal. sí, adentro así, porque ahí no se ve por fuera. Ok. Claramente ese tiene una estructura, la red HFC, pues obviamente maneja una estructura, que era lo que yo les estaba comentando, que en una cabecera óptica o coaxial, que es quien dirige la señal principal para poder llegar a los abonados, ¿Quién pasó para poder ahí? llegar. Que Ay, respete. pasó, Sí. papi, que respete. ¿Y qué, profe? Ah, bueno, entonces obviamente ya distribuido por el cable, así lo empiece a manejar por cable de fibra óptica o cable coaxial, siempre va a llegar a conectarse a un nodo. Y de todos esos nodos siempre hay un nodo principal el cual distribuye para los demás nodos, a los diferentes nodos y ya los distribuye o por fibra o por coaxial, pero siempre van teniendo como un empalme y ahí es donde empieza a trabajar también, digamos, lo de las topologías que veíamos en Mm. clases anteriores. Entonces ahí ya depende de la topología, empieza a distribuirse la red a los diferentes nodos y ya de los nodos obviamente
llega al poste o ya sea en última instancia como a la última canaleta y ya ahí por medio de tabs o splitters lo van distribuyendo para que ya ingrese de una vez a la casa y llegue al abonado, como tal el Ujú. servicio Al que uno tiene en decodificador. casa, al decodificador exactamente. Mm. Mm. Previamente esa estructura de red obviamente tiene la cabecera, una red troncal, una red de distribución y los equipos de abonado, que los equipos de abonado ya son como los diferentes modems que uno tiene en la casa, los routers, ya empieza a entrar en contexto todo eso. Entonces, la estructura de la red o header de cabecera. La cabecera es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad depende de los servicios que ha de prestar la red. En ella se encuentran equipos de procesamiento de señales y equipos de comunicación para descarga y envío de información de toda la red HFC. Ahí es donde, digamos, esta es digamos, como la principal, digamos, de TV, por decirlo así, que es la cabecera, quien empieza con la recepción de la señal para saber hacia dónde la van a distribuir y pues obviamente qué es lo que van a distribuir. O sea, dependiendo, digamos, ahí es donde entran, digamos, como los paquetes que uno maneja, ya Mm. tanto de televisión, internet, telefonía, entonces ahí ya él empieza ahí a mirar qué es lo que se va a enviar a cada abonado Es que sí, o es a que cada ese es cliente. el gallo, ¿no? Esa es la incógnita que uno tiene. Por ejemplo, tú tienes un paquete de solo internet, tú tienes un paquete que tiene todo, entonces es mirar qué le envía uno a cada modem, ¿no? Me imagino, no sé si eso Sí, venga por ahí, el tipo, si eso viene por el tipo de señal o viene por el tipo de aparato que te instalen el que recibe la señal. O sea, pues yo creo que eso ahí intervienen los dos, profe, porque digamos a cada persona, según el plan o lo que uno maneje o lo que a uno le vendan, si ya le venden solo internet o mm, telefonía o los tres servicios, ya también entra a mirar todo eso porque hay, digamos, equipos que manejan, digamos, de televisión, que manejan la televisión normal, otros que manejan HD, que es High Definition. sí. Entonces, dependiendo, yo creo que me imagino, ahí es que le envían la señal a uno, digamos, hay personas que manejan, no sé, digamos, pasen claro que tienen 5 megas, entonces le colocan un router o un modem de 5 megas, que le soporte las 5 megas, digamos, como me pasó a mí en la casa, que yo tenía 10 megas, pero no me habían cambiado el modem y tenía uno que soportaba 5 megas, entonces obviamente nunca me iba a botar las 10 megas completas, ¿Qué es lo, me qué es lo, botaba qué, 4.5. qué es lo que quiere decir de subida y de bajada? Cuando le dicen a uno internet, ¿cuánto tiene internet? 10 megas, pero ¿cuánto de subida y cuánto de bajada? De bajada es la descarga, ¿no? Ahí el que sabes, Carlitos, explícame. Sí, profe, cuando hablamos de internet en la casa, hablamos de velocidad y la expresamos. Sí, ahora sí, Carlitos. Listo. Entonces estamos hablando que se expresa en megabytes por segundo, Mbps. Y entonces ahí nos dice, por ejemplo, no, usted tiene 10 megabytes por segundo para carga y 10 megabytes para descarga. Eso es para lo que haríamos los cálculos para cargar una video, descargar una canción, etcétera. Pero hay otro factor que es el neto, porque cuando nos dicen que son 10 megabytes por segundo que nos ofrecen, realmente netos son como 9,7, porque ese otro 30% se estima que se va a perder por interferencias. Ahí les cuento. Ok. Yo aquí, digamos, tenía un video como para hacer la diferencia, que es como que la televisión cerrada son como los medios nuevos, por decirlo así, como lo más nuevo, siempre la señal nueva. Y este hablaba más o menos de la llegada. Listo, me listo. Entonces, llegamos acá, ¿cierto? En la cabecera. Estos, digamos, son algunos de los componentes que tiene la cabecera de la red HFC, que son, digamos, en recepción de señal, pues las antenas,
que manejan Very High Frequency y Ultra High Frequency. El sistema de video de grabadores, sistema de video de cámaras, que digamos ahí también yo me ponía a analizar y salía harto lo del sistemas de televisión cerrada, que eran los circuitos de cámaras, que se trabaja mucho pues, para la seguridad, los generadores de caracteres, y aquí en el procesamiento de señal están los moduladores y desmoduladores, los procesadores, receptores satelitales, moduladores de audio, codificador de datos, controlador de direcciones, sistema de soporte operacional y monitoreo de estado. Y el multiplex de transmisión óptica, que es los combinadores de red, que digamos ahí es donde entra a trabajar el TAP, que ahorita más tarde lo vemos, los amplificadores, los transmisores ópticos, los divisores ópticos, receptores ópticos y de retorno. Aquí entramos a ver pues, la red troncal, que la red troncal pues ya es como tal ver desde el punto de la calle, o sea, cómo está distribuido más o menos, que obviamente se maneja por medio de una fuente ¿Con cuál de cuadro, con cuál cuadro empezamos? ¿De azul a blanco y amarillo? Sí. ¿O de blanco a azul amarillo? de blanco, azul, amarillo, creo Listo. yo, profe. Que es aquí, digamos, donde empieza la recepción por medio de los satélites. Y aquí la recepción de los satélites, más o menos esto vendría siendo la cabecera, que es el transporte. Y aquí el transporte ya pasa a lo que es el siguiente plano, que es la fibra óptica. Que la fibra óptica entra a un nodo óptico, lo que estamos hablando, que entra a los diferentes nodos ópticos. Y aquí en los nodos ópticos ya va a ver si lo siguen manejando por fibra óptica o lo siguen manejando o lo combinan con el cable coaxial para poder llegar al amplificador, que el amplificador pues obviamente amplifica la señal y permite que se haga el cambio de coaxial a fibra óptica o de fibra óptica coaxial. Ya aquí en el multitap, el tap es el que a veces lo encontramos en los postes, en la postería, por donde va, digamos, también las líneas de luz, donde va la baja tensión o la media tensión, pero mucho más abajo viene todo lo que es la telecomunicación, todo lo que son las telecomunicaciones. Entonces ahí encontramos esos taps o los multitaps, que son los que a veces se desprenden del poste para conectar, digamos, ya cuando son casas así de barrio, o ya, digamos, si ya hay un nodo ahí en el poste, pues ya no se maneja tanto el tap, sino por medio del nodo bajan un cable a la ductería y de la ductería la reparten, digamos, a los conjuntos. Estos serían los splitters, que los splitters son los que distribuyen la señal o permiten distribuir la señal ahí por medio de los cables drops, de los drops, a los diferentes modems o artefactos que uno tenga en la casa para la recepción de señal, ya sea de televisión, internet, telefonía, o si solo maneja uno de los tres o los tres o dos. Ya por medio de eso es que así trabaja la red troncal de lo que es la televisión cerrada. Aquí encontramos ya otro que es la red de distribución, que la red de distribución es parte de la red HFC, encargada de la distribución de señales desde el nodo óptico hasta cada uno de los usuarios de la red, recorriendo amplificadores de señal, dispositivos de distribución hasta llegar al cliente o más conocido como el abonado. Los nodos ópticos siempre siempre tienen que estar activos. Las fuentes de poder, los amplificadores, los divisores de señal y el cable coaxial, que es el que nos permite. Entonces aquí se puede observar que empieza desde la fuente, llega al amplificador, los taps, la red coaxial, se puede manejar por red coaxial o hay algunos que lo manejan por drop para llegar al cliente o abonado, que ya es como tal sería el último cable que ya entraría como tal al cliente.
aquí ya esta sería la red de abonado. Ya aquí después de pasar la amplificación del cableado, llega el PTR y el PTR pasa al splitter. Y el splitter es el que divide la señal y la distribuye al router o al modem. Y ya el router o el modem pues ya va distribuido a los teléfonos, a los ordenadores, a los computadores que uno maneja en casa, si trabaja por Wi-Fi, por señal Wi-Fi o está totalmente cableado, todo que ya lleva cableado estructurado. Así es como más o menos funciona la red de abonado o el abonado. Aquí ya entramos a ver lo que Si te son das los cuenta que componentes. lo que estábamos hablando era como más bien las salidas que le dan al modo en que tú manejas, o sea, le dan salida para teléfono, le dan salida para televisión o le dan Acá, salida para internet, sí. Entonces es cuando tú contratas el servicio, entonces si contratas solo internet, pues solamente te dan un modo en que tenga solamente salida para salida internet. para internet. Sí. Hmm. Eso es Y dependiendo, ahí lo cuando que hablamos. Dependiendo del servicio que uno contrate. lo que no entiendo es por qué para ellos es más barato que uno coja todo el servicio que coja solo internet. No entiendo. Eh, pero a uno le dicen que, dicen, ¿no? Que lo más recomendable es que tú tengas cada servicio con un operador. Que tengas internet con un operador, que tengas telefonía con un operador, que tengas televisión con otro operador, para que no te quedes sin nada como te pasó a ti. ¿Mm? Así, para que no se quede uno sin ningún servicio. Se fue claro y chao, se quedó sin nada. Exactamente. Entonces, ok, sigue. Entonces ya aquí como tal entramos a ver lo que son los diferentes componentes de la red HFC o lo que compone la red HFC y todo lo que estamos hablando, la red de distribución, troncal, abonados. Entonces entramos a ver lo que son las fuentes de poder. La red de distribución es alimentada por una fuente de alimentación que se conecta a la red eléctrica de baja tensión a 110 VAC y genera una salida de 60 voltios o 60 GHz o 90 voltios 60 GHz. Eso es como tal lo que le da la alimentación eléctrica a los diferentes dispositivos, digamos como ahí entramos a ver lo que son los amplificadores, que los amplificadores son para mantener la ganancia unitaria constante en toda la red de distribución, o sea que siempre se esté ganando señal y no se esté perdiendo señal, y estos compensan la pérdida de señal en la red ocasionadas por el cable coaxial y los demás elementos pasivos de la red. Los demás elementos pasivos como el TAP, que esos a veces generan pérdida de señal o interferencia y pues obviamente el amplificador lo que hace es que esa señal no se pierda. Aquí entramos a ver los splitters y estas digamos aquí es donde entra y por aquí es por donde sale. Y aquí tienen los diferentes componentes que es la dirección de la señal y el manejo de la atenuación. Entonces los splitter o acopladores. Los splitter o acopladores se utilizan el sistema de cable para dividir la señal y permitir su distribución. Existen diferentes valores de acopladores para optimizar el desempeño y diseño de la red de distribución. Entonces estos son como los diferentes splitters que se manejan. Splitter de 2 vías, splitter de 3 vías y ya acá empieza de más vías para obtener más señal o poder distribuir más señal a la red. Eso es lo que diferencia uno del otro, los splitters. Sí, la diferencia entre splitters es para cable coaxial y fibra óptica. Mm. Estos son los taps. Los taps, estos son los que más o menos una vez ven el poste, en la postería, que van colgando y por toda la línea telefónica que está debajo de la línea de baja tensión. Y estos son los que distribuyen la señal. Aquí es donde cuando uno va a un barrio, o digamos cuando yo trabajaba en ETV,
Cuando uno llegaba a un barrio, ahí era donde a uno le pedían el 14 y le botaban 20.000, 30.000 pesos para que uno les volviera a reconectar la señal, que ya lo veían a uno pretaleando o subiendo la escalera y con las lingas de posicionamiento a conectar alguna línea y, ay, venga, papi, es que me dejaron sin internet y no sé qué pasó, si yo pagué el recibo. No, papi, usted no ha pagado, tranquilo, yo se lo conecto, ¿cuánto me va a botar? Y ahí era cuando uno le daban para la gaseosa o algo y subía uno y simplemente tenía que volver a reconectar acá, hacía la conexión aquí en el TAP y ya Y otra vez volvía a ese, tener servicio. y ese pero ese TAP trae todo el servicio de todos. O sea, si es Sí, televisión, teléfono, todo. sí, ahí es donde llega y se maneja por cable coaxial o por drop. Según cómo lo Mm, maneje la telefonía, digamos si es ETV lo maneja por drop, pero digamos si es Claro se maneja por cable coaxial, porque Claro sí mm. maneja mucho cable coaxial, siempre lo ha manejado. Eso era lo que habían contado de pronto acá, no sé si este era el aparato, que duré 24 horas sin servicio porque se habían robado algo del poste que era costoso. Me imagino que sería este, El el TAP, TAP. sí, a donde Mm, termina de llegar la señal para conectar el sí. abonado. Y se robaron eso y dejó sin nada a todo el barrio, a todo el sector. Y ellos Ahí decían que los dejan sí, sin señal. hasta que tuvieran otro aparato para volverlo a montar. Sí, entonces tuvo que haber sido ese famoso TAP. Sí, ahí a veces al lado de los mismos TAP están los nodos aéreos. Esos son unas muflas grandísimas negras, o a veces cajas de metálicas así grandísimas como este tamaño, que es donde llega la conexión de toda la línea. El drop, el cable de drop al cliente, es generalmente realizado en cable RG6. Es un cable delgaditico. Cuando se maneja drop, pues delgadito. Cuando la distancia al primer punto de conexión dentro del cliente son menores a 50 metros. Para distancias mayores a 50 metros, generalmente se utiliza el cable a 11, que ese ya es más largo, tiene más recubrimiento. Y este ya sería el acceso al abonado o el acceso a la casa, que aquí es donde sí, viene aquí la postería. Esta sería la línea del poste. Este es el cable mensajero, que es un cable ahí de soporte. Y el tab viene siendo este, el cual se distribuye por medio del drop. Y aquí llega el splitter y el splitter es el que divide la señal para los diferentes servicios. El que también ayuda a manejar atenuación y pérdida de señal. Así es como llegaría la línea o la televisión cerrada. No, no entendí, Fabio, es que hace el drop. O sea, si tenemos el tap, ¿qué hace el drop como tal? El drop es el cable que entra al Ah, cliente. es el cable. Es el cable, sí, el drop Ah, es ok. el cable. Ya sea Sale, coaxial, sale del TAP, lo que sale sale el del tap. TAP es un drop. Es el drop, véalo acá. Este vendría siendo el drop, que se apoya en un mensajero para poderlo llevar al cliente. Interesante, interesante. Hemos aprendido un poquitico más, diría el profesor superó. Ya aquí entramos a ver también, pues, que uno de los componentes principales, pues, obviamente, por donde viaja toda la señal y toda la fibra óptica, que tiene un gran ancho de banda, atenuación independiente de velocidad de transmisión, inmune al ruido de interferencias, la información no se puede detectar, aunque sí interceptar, dimensiones reducidas, poco peso, no maneja mucho peso, por lo que pues eso va con hilos de fibra de vidrio, amplio rango de funcionamiento y abundancia de materia prima. Estos son como los componentes o lo que compone la fibra por dentro. Este es como una especie de elemento de silicona. Cuando yo la destapaba, esto le parecía silicona, este de acá. Y este cablecito era para sangrar la fibra. Eso era cuando usted sangra la fibra, es cuando la abre. Y cuando la abre, entonces quita todo esto y empiezan a salir los hilos. Y ahí empieza el código de 7 colores de la fibra óptica. Que ahí usted va sabiendo entonces cómo hacer la conexión en la mufla o en el nodo.
cuando lo sangra. Uno Y puede, obviamente uno tiene que puede llevar una mezclar, empalmadora. uno puede mezclar en una conexión las dos, coaxial y fibra, o si es solo coaxial hasta cierto punto y arranca con fibra. Eso depende, profe. Digamos, cómo lo trabaja ETV. ETV llega con fibra hasta cierto punto y maneja también unos splitter o amplificadores que ya como tal son los que permiten hacer la conexión. Entonces, de un lado Sí, está el empalme de claro, fibra claro, y el llega otro con lado es fibra en a el unos cable. rack, sí, pero a tu casa siempre Exacto. llega coaxial. Llega coaxial, Mm. exacto. Ahí es donde vuelven y hacen el empalme. O sea, es a partir del Y el rack que otro yo puedo lado, cambiar. A partir del rack es que yo puedo cambiar el medio. sí, a partir del rack Mm. se puede cambiar. Y ahí es donde cambia el medio, si sigue con fibra o si sigue con coaxial. Y ya aquí vendríamos viendo lo que es el cable coaxial o los componentes del cable coaxial, que es dieléctrico, tiene blindaje de aluminio, cobre, conductor central, película de aluminio. Y obviamente todos vienen con una chaqueta que, si va al subterráneo, esa chaqueta evita que los ratones y todo eso se tiren el cable. Con ese o película de aluminio también, evita que se la tire. Esto ya viene siendo aquí el nodo óptico. El nodo óptico, profe, mentiras. El nodo óptico también ayuda a hacer ese intercambio de fibra a coaxial o de coaxial a fibra. Está el receptor óptico y el transmisor óptico. El receptor óptico se encarga de transformar la señal óptica en señal RF coaxial. La salida de RF tiene un nivel de 46 dBm a 750 MHz y el transmisor óptico se encarga de transformar la señal de RF coaxial en señal óptica. Ahí es donde eso también interfiere. Digamos acá la fibra también se manejan dos tipos de fibra, que es la aérea y la que va por ductería. Y está la monomodo y la multimodo, que la monomodo maneja un solo hilo de fibra y la multimodo sí viene con diferentes hilos de fibra óptica para diferentes abonados o componentes. Y eso incluye en el costo. El costo es bien diferente de una monomodo a una multimodo. Sí, claro, porque la multimodo ya viene con más hilos de fibra de vidrio. Y eso puede, cuando uno ve una multimodo, uno puede ver una de 12, una de 64, de 72, pueden haber hasta de 1000, que esas ya digamos cuando manejan 1000 es cuando ya van a manejar digamos todo un cableado para un barrio, para una zona. Y esa 1000 la van distribuyendo a los diferentes nodos. Y entonces ya cuando se conecta a los nodos, entonces esa 1000 ya la pueden distribuir en fibra de 64 de 12, según cómo la vayan a meter a cada una o a cada edificio. Y eso ha sido todo, profe. Todo por hoy, amiguitos. Muy bien, muy bien. Entonces, nos surgen diferentes ideas para estos 15 minutos que quedan. Y aquí Eh, pues está el video ah, miramos el video, Carlos Andrés, ¿qué dices? y otra noticia acá que pues el consumo de televisión ha subido en más de 1 hora al día desde la cuarentena. Entonces vea, aquí por ejemplo en Perú aumentó un 57%, nosotros vamos de terceras con un 40%. Donde menos ¿Cómo, aumentó fue en Argentina. cómo se detecta el rating? Televisores, profe, los televisores traen un aparato que mide eso. Sí. ¿Te indica dónde Va están? midiendo, va midiendo, digamos, cuántas horas al día está una persona en la televisión, en el televisor. ¿Y Mm, qué están mirando? ¿Qué canal? lo Sí, traes ahí van mirando. lo traes el televisor. Otra vez el televisor. Mm. Igual que los teléfonos celulares. Yo no sé, en el mío, por ejemplo, me dice cuántas horas a la semana le dedico tiempo. Mm. Ve, sube esa tablita de Colombia, ¿dónde está? Baja, baja. Ahí. Aquí de terceras, profe. Vea, Mm. China en el 41, Noruega. Y Argentina los que menos ven televisión, ve.
Sí. Mm, muy bien. Miremos el video en omitir un examen final. Ya vimos telefonía. Clara, Profe, si señor. quiere para seguirla incentivando, pues yo hago mañana no la de Ethernet, La de sino radio. la de conceptos básicos. Y la de radio. Ah, le toca a Fabio. Es que tenemos una de radio, ¿no? Es que, o sea, Ah, profe, pero usted nos ayuda con una. ya pasamos por servicios. No, es que aquí dice, según este, sea radio los tres. Sí, los tres tenemos radio. Mm. Mañana, ¿tú quieres cuál? Conceptos básicos. ¿Cuál es? ¿Qué es Bluetooth? ¿Qué es Wi-Fi? Ah, NFC, infrarrojo, infrarrojo. de todo en general. ¿Si alcanzas a preparar una ponencia con los conceptos básicos? Pues al menos con 4 o 5, profe. No jodas, eso hay más. Pues sí, profe, pero antes me estoy yendo de Bueno, pulido. ay. Yendo de pulido ahí. Bueno, hágale. Ah, profe, Hágale. Y listo. Fabio, para que recupere, nos vamos con radio. Listo, ya estuvo. De una. Listo. Espere, profe, a ver qué es el patrón. Ah, que sí, que sí. Que sí va a ganar, que sí va a ganar. ¿Será? ¿Será que sí le Mira, alcanza? amor. ¿Será que sí le alcanza? No sé. Sí, profe, ese man gana sobrado porque es que el contrincante